Gracias por permitir que juntos estudiemos la Biblia a través de la guía de la Escuela Sabática. Su amigo, su hermano, el pastor Juan Carlos Encarnación, les hace compañía en esta hora. En esta semana estamos estudiando la lección número 5, que es titulada Fe contra todo pronóstico. El verso de memoria es tomado del libro de los Salmos 119, verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Oramos al Señor. Amado Padre, alabado eres para siempre. Te reconocemos como el único Dios verdadero y como aquel a quien le pertenecemos porque nos compró con su sangre. Gracias por permitirnos abrir tu palabra y juntos estudiarla y a través de ella proclamar que Jesucristo es el Señor. Por favor, bendícenos en esta hora y que tu palabra sea de delicia y de bendición para cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Para hoy, lunes 29 de abril, estamos estudiando bajo el título Transmitir la palabra de Dios. La pregunta a analizar es qué nos dicen los pasajes de hoy, como el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, y 2 de Timoteo, capítulo 3, que nos dicen acerca de la confianza que tenía el apóstol Pablo en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos evidenciar la confianza que Pablo tenía en la palabra de Dios? 2 de Corintios, capítulo 4, verso 1 hasta el 6. Te invito a que lo leas en la casa también. Voy a leer solo unos cuantos versículos. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este misterio según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Antes bien, renunciemos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando a la palabra de Dios. Por el contrario, manifestando la verdad, nos recomendamos delante de Dios a toda conciencia humana. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo comienza esta porción de la Biblia presentando que él ha recibido este misterio. ¿Cuál misterio? El misterio del Evangelio, el misterio que es Cristo, a quien antes él no conocía, a quien en un momento él perseguía, a quien él en un momento había rechazado. Él no había aceptado no solamente a Cristo, sino que también había rechazado la palabra, lo que la palabra hablaba acerca de Cristo. En el versículo 2, Pablo dice, hemos renunciado a lo oculto y a lo vergonzoso, a lo que antes yo no conocía, a lo que para mí era desconocido y traía vergüenza para Pablo y para los de esa época era el Evangelio. Y Pablo dice ahora, a esas cosas que antes yo la veía con vergüenza, yo renuncio a esa vergüenza y la acepto ahora como verdad. Y acepto como verdad la palabra, acepto como verdad a Jesucristo. Después que el apóstol conoce el Evangelio, ahora él quiere que los demás también lo hagan. Y él se preocupa, se interesa para que este Evangelio, estas palabras sean ahora difundidas en el tiempo en el cual él está. Mira qué dice ahora la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 3, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, y comienza a describir todas las cosas para las cuales son útiles las sagradas escrituras. Lo que podemos observar es a un apóstol Pablo que confiaba en la Biblia.
a un apóstol Pablo que confiaba en las Escrituras y que quería transmitir este conocimiento a todos aquellos que en su tiempo existían. El interés del apóstol es que el mundo entero tenga la oportunidad de tener la Biblia, de conocerla y aceptar el Evangelio. Porque para Pablo el Evangelio no es una vergüenza. Para Pablo el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Trasladándonos ahora al tiempo de los reformadores, ya habíamos hablado en la entrega anterior de ayer, un poco hablábamos de Juan Wycliffe, de que el regalo que le dio al mundo fue traducir la Biblia del latín al inglés. Pero esa Biblia de Wycliffe era una Biblia que fue muy limitada en su circulación. ¿Por qué? Porque para esa época no había imprenta. Solo un grupo de personas que tenían posibilidades financieras para pagarle a un copista podían tener la Biblia. Ricos, personas que estaban en el palacio, ellos sí podían tener acceso a ella. Pero la gente del pueblo, la gente que vivía también en el campo, no podían tener esa Biblia por el costo financiero que eso implicaba. Estaba muy limitada también entonces su circulación para esa época. Juan Gutenberg inventó la imprenta en 1440, pero la Biblia de Wycliffe no fue impresa. En el 1516 sí se imprimió un Nuevo Testamento llamado el Nuevo Testamento grecolatino. Este fue traducido por Erasmo, pero también fue un Nuevo Testamento que estaba limitado. William Tyndale, al ver la escasez de ese libro sagrado en el pueblo, él se propuso darle al pueblo la Biblia completa y dedicó tiempo entonces para hacer esa traducción. Este reformador estaba convencido de que si el pueblo tenía la Biblia, iba a haber un cambio en la defensa de la verdad y en el estilo de vida. Así que él se propuso darle la Biblia al pueblo. Al saber los religiosos de la época el interés que tenía este reformador, comenzaron una persecución contra él. Tuvo que salir huyendo de Inglaterra. Se fue a Alemania. Y allí en Alemania entonces pudo hacer realidad esa traducción de la Biblia. Cuando difundió sus escritos, la Biblia, un sacerdote le compró toda la que él había impreso para esa época, unas 300, creyendo que de esa manera iba a limitar la circulación o iba a impedir que la misma circulara. Al contrario, el dinero que él recibió por esa venta le permitió hacer una impresión de un número mayor de Biblias y así este libro sagrado se difundió por toda Europa. Años después, William Tyndale fue tomado prisionero en Bélgica en el 1536. Allí fue sentenciado a la muerte y antes de él morir, él elevó una plegaria. Eso era en tiempo del rey Enrique VIII. La oración que este reformador elevó antes de su muerte fue: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Con esa oración murió William Tyndale. Su oración fue escuchada. Años después, en la misma Inglaterra, fue traducida la Biblia por el mismo rey. Hicieron 4 traducciones de esta Biblia. Cientos de Biblias ahora eran traducidas. Y hoy en día es conocida una de esas versiones llamada la King James. Tiene 400 años de existencia y se han distribuido en el mundo más de 1.000 millones de estos ejemplares de la Biblia. Esta versión ha sido traducida a 2.454 idiomas durante estos 400 años de existencia, y gracias porque un hombre llamado William Tyndale se propuso dar la Biblia al mundo entero. Pidámosle a Dios convicción
y confianza para que seamos promotores de la verdad bíblica y que por nuestro testimonio y por nuestra influencia otros más conozcan este evangelio. Oramos. Amado Padre, muchas gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz. Transforma el corazón y da esperanza. Bendice a cada amigo, a cada hermano que escuche tu palabra y ayúdanos a aferrarnos a la Biblia y a su enseñanza y a procurar que este mensaje pueda también ser difundido en nuestra época y por nuestra propia influencia. Que tu gracia nos acompañe a lo largo de este día. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Hasta la próxima entrega.